Buenos días hermanos, buenos días amigos. Una vez más es domingo y estamos todos reunidos a través de este medio para poder alabar todos juntos al Señor y oír su palabra predicada. Venimos leyendo en uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento, que es el libro de Ruth, una moabita que sin duda personalmente me siento identificado en muchas cosas. Y a medida que los hermanos fueron exponiendo las verdades del Señor y esta maravillosa historia, podemos llegar a recordar versículos que el Señor nos ha llamado, nos ha dado en otros momentos. Lo invito a que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 9. David le dice a Recab y a su hermano: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Qué maravilloso es poder decir eso. Qué maravilloso es poder vivir eso, hermano. Así que hoy, el día de hoy, Fernando nos va a seguir exponiendo las verdades del Señor. Las verdades que Dios nos da a través de su palabra. Vamos a ver. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta en su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Mi corazón se une a la melodía
Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo.
está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a continuar hoy disfrutando el estudio del libro de Ruth. Les pedimos que para disfrutarlo bien, se sienten cómodos, traigan su mate, bueno, su café, su té, lo que sea, y vamos a disfrutar despacito este estudio del capítulo 2 del libro de Ruth. Ya estudiamos los 2 domingos anteriores el capítulo 1 y antes de comenzar el capítulo 2 que vamos a leer ahora, hagamos un breve repasito, sobre todo para ver en qué condiciones llegaban Ruth y Noemí al inicio de lo que vamos a ver hoy de este capítulo 2. Recuerden, habían salido Noemí con su esposo y sus 2 hijos de Belén a los campos de Moab a probar suerte porque les estaba yendo mal, no había pan en Belén, que curiosamente quiere decir casa de pan, pero faltaba el pan y decidieron irse. Y en esta experiencia sus 2 hijos se casan, pero mueren finalmente los 2 hijos y el esposo de Noemí. Y se queda ella sola con sus 2 nueras, con Orfa y con Ruth. Oye, pasados 10 años, de que hay de nuevo pan en Belén, que Dios ha visitado a su pueblo y toma la decisión de volver. Las nueras la quieren acompañar, pero ella las despide, le dice que se vuelvan, que son jóvenes, que se vuelvan a su lugar. Y Orfa lo hace, se regresa, pero Ruth toma la decisión de ir con ella. Esto vimos el domingo pasado, es la conversión de Ruth, la decisión firme de que Dios sea su Dios. De que el Dios de Noemí, el Dios de Israel, sea a partir de ahora el Dios de ella. Que ella se quiere amparar bajo la protección de Dios. Y tan firme su decisión que Noemí desiste en su despedida de Ruth y vuelve con ella a Belén. Pero fíjense en qué condiciones vuelven. Bueno, Ruth, como dijimos, convertida, decidida y dispuesta con la expectativa de ver qué pasa con esta nueva experiencia con su Dios, su nuevo Dios en el que ha empezado a confiar. Y Noemí, vamos a leerlo, capítulo 1, versículo 20, al verla la gente ni siquiera la reconoce, dice, ¿de verdad esta es Noemí? Y ella dice en el versículo 20, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Noemí significaba placentera y Mara, todo lo contrario, amarga. Y dice, llámeme amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Bueno, así vuelven las dos. Cuando escuchamos las palabras que dice Noemí, viene a la mente algo que se cumple de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Quiero leerles ese versículo porque es muy típico. Cuando una persona hace las cosas en contra de la voluntad de Dios, le va mal y después tiene esta misma actitud que vemos en Noemí, esa amargura. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita
su corazón. Dígame, bueno, toda palabra de Dios se cumple, pero particularmente esta es muy común en estos días y es muy común, las personas no son distintas, es muy común, la vemos acá también en esta historia y en varios personajes de la Biblia. Una historia pastoril de hace para atrás 3.000 años de antigüedad, más de 3.000 años de antigüedad, y sin embargo vamos a ver cómo es tan fresca y tan útil para nuestra vida de hoy, de todos los días. Bueno, capítulo 2, entonces vamos a comenzar con lo que nos cuenta el escritor, la palabra de Dios de esta historia. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Bueno, la escritura nos va a presentar a Booz, que pariente del marido de Noemí, pariente de Elimelec, y lo va a presentar porque de aquí en adelante él junto con Ruth van a ser los protagonistas de este libro. Booz significa en él hay fuerza, y vamos a ver que va a ser una figura del Señor Jesucristo. Es el que va a redimir a Ruth y a Noemí. Es el que las va a rescatar, así como el Señor Jesucristo nos rescata a nosotros. Es el pariente cercano, así como el Señor Jesucristo se hizo cercano, vino y se hizo como uno de nosotros, y como dice Hebreos, no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Bueno, figura del Señor Jesucristo, un hombre rico, un pariente, un influyente, como dicen otras versiones de la traducción de esta palabra. Bueno, este Booz va a entrar en escena y por eso el escritor lo presenta acá y resalta, este era pariente de Elimelec, porque esto es importante. Para entender bien la historia tenemos que conocer dos leyes con las que, bueno, había varias leyes en el pueblo de Israel, pero dos particularmente nos van a hacer entender bien esta historia, que tienen que ver con el cuidado de Dios por los pobres o por las viudas. Entonces vamos a leer dos pasajes un poco más atrás en el libro de Deuteronomio, que tienen que ver con cómo Dios había reglamentado las cosas en el pueblo de Israel para tener cuidado de los pobres y de las viudas, o de los que se iban a quedar dentro de poco tiempo sin heredad. Así que vamos a Deuteronomio capítulo 24. Bueno, la otra la cito para no hacerlo tan largo, y esta sí la vamos a leer. Deuteronomio capítulo 24, versículo 17. La otra ley la van a encontrar en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6, a continuación de esto, y también en Levítico capítulo 25, de los versículos 25 al 28. Lo digo porque después si alguno lo quiere ver. Esa ley tenía que ver con qué pasaba cuando alguien quedaba solo, una mujer quedaba sola, y los parientes cercanos, en principio el hermano del difunto, del esposo, tenía que llegarse a ella y darle descendencia, para que tuviera heredad y no perdiera su herencia. Porque en Israel el objetivo era que no hubiera terratenientes, que cada familia tuviera su terreno, su campo, y pudiera vivir de eso. Entonces, por un lado estaba reglamentado eso, que cada 50 años las tierras volvieran a sus propietarios originales. Esa era la ley del jubileo. No importa que la hayan vendido por cuestiones de necesidad, bueno, volvían igual a sus dueños originales. Y si alguno fallecía o por pobreza alguien tenía que vender su propiedad, bueno, se podía rescatar o por el mismo que la había vendido o por un pariente cercano. Y por otro lado, tenía que darle descendencia a aquellas que se hayan quedado viudas, los parientes más cercanos. Bueno, todo eso para resguardar su herencia, la que habían recibido, y para resguardar también que tuviera descendencia, Dios había provisto esto para los pobres y para las viudas. Y en particular, para los que no tuvieran sustento, en este caso, imagínense dos viudas que vuelven y que no tienen la fuerza laboral, sea los animales o los empleados, para
poder hacer producir sus tierras, bueno, eran pobres. Entonces para los pobres estaba reglamentado esto que vamos a leer, capítulo 24 de Deuteronomio, versículo 17 dice: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Le recuerda Dios al pueblo de Israel que ellos fueron siervos, que ellos fueron esclavos y por lo tanto tenían que tener una especial atención por aquellos desprotegidos, en particular el extranjero, el huérfano y la viuda. Bueno, estas características las cumplía Ruth, que era viuda y había dejado a su padre y a su madre en otra tierra, así que era huérfana en cierto aspecto y extranjera. Y dice el versículo 19, cuando sigues tu mies, y esta es la ley que vamos a ver que se cumple ahora en un ratito en el libro de Ruth, cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás detrás de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate, no te olvides, que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Otra vez, 2 veces, en este pasaje le recuerda a Dios al pueblo de Israel este cuidado especial que tiene que tener por los desprotegidos. Porque ellos fueron así cuando estuvieron en Egipto, tenían que tratar así a las personas que estuvieran en la misma condición, porque Dios a ellos los había sacado, ellos tenían que tener esta misericordia, así como Dios había tenido misericordia de ellos. Así tiene que ser la iglesia de Dios y tenemos que ocuparnos de los que están en necesidad física, material o espiritual, pero así tiene que funcionar la iglesia del Señor. Bueno, volvamos a Ruth entonces, porque esta ley va a jugar su papel ahora mismo. Capítulo 2, versículo 2. Entonces, dice Ruth, la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Bueno, Ruth tiene la disposición de ir a trabajar, de ir a servir, para juntar el grano, de acuerdo a esta ley que regía en la tierra de Israel. Bueno, regía, pero hay que ver si el que tenía el poder cumplía con esta ley o no. Y tenemos esta visión en paralelo, por un lado Booz y por el otro lado Ruth, que se van a encontrar. Ruth no lo sabe todavía, Booz no lo sabe todavía, nosotros sí, porque ya leímos el libro, pero fíjense cómo el autor nos presenta la situación en paralelo y cómo se van a encontrar. Y fíjense cómo lo dice. Versículo 3 dice, fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció, esa es la palabrita que dice, bueno, y vio la casualidad que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Otra vez resalta el hecho fortuito, entre comillas, de que justo va a dar a parar en el campo de Booz, que justo era pariente de Elimelec. Y el versículo 4 empieza de nuevo diciendo, y he aquí, de nuevo, justo Booz vino de Belén y va a parar al campo y va a ver a los segadores. Bueno, todas coincidencias que no son casualidad, que tienen que ver con el cuidado, como ahora vamos a ver, con el cuidado especial que Dios tiene y que Dios provee para aquellos que lo buscan de verdad y que se han refugiado exclusivamente en Él. Bien, resaltamos que en este capítulo vamos a encontrar estas 2 cosas. El trabajo de Ruth, el servicio de Ruth, por un lado, y por otro lado, la providencia, la soberanía de Dios, acomodando todos los detalles para que se vaya a concretar una historia de amor
que finalmente va a terminar con la línea de la que va a venir David y por lo tanto la línea genealógica de donde va a venir nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, todo acomodado por la hermosa y providencial mano de Dios. Bueno, vemos el carácter trabajador de Ruth, que está dispuesta a salir a trabajar. Noemí posiblemente estuviera todavía con su amargura encerrada, pero Ruth quiere salir a buscar esta provisión, quiere experimentar de verdad la mano de Dios en su trabajo, y vamos a ver que inmediatamente lo va a ver. Bueno, el versículo 5, a partir del versículo 5 y hasta el versículo 16, vamos a ver el cuidado especial en este encuentro que va a tener Booz por Ruth. Fíjense lo que dice versículo 5. La ve, y esto parece que es un amor a primera vista, la ve Booz a Ruth y le pregunta al jefe de sus cosechadores, dice, ¿quién es esta joven? Y el criado le informa, aunque ella estaba informado de Ruth, pero no sabía que era ella la que estaba ahí. Dice, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y me ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores, entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento, o solo se detuvo un momento para descansar, como dice alguna otra versión. Bueno, vemos en paralelo el carácter de Ruth, trabajadora, incansable, desde la mañana hasta ese momento trabajando para juntar de lo que caía. Bueno, fíjense que los cosechadores juntaban las gavillas, que eran los manojos con las espigas de grano, y ella juntaba de atrás de lo que iba quedando, de lo que no cosechaban. Se cosechaba a mano, obviamente, en esa época no había máquinas cosechadoras, y mucho del grano quedaba en el campo, y el mandamiento de Dios era no rebuscar, que quede para los que necesitaban, para los pobres y las viudas, como era el caso de Ruth. Bueno, y estuvo trabajando toda la mañana. Booz la llama y empieza a hablar con ella, versículo 8, y le dice, fíjense todos los detalles que vamos a ver ahora que Ruth recibe de parte de Booz. Oye, hija mía, le dice Booz, versículo 8, no vayas a espigar otro campo, no pases de aquí, estarás junto a mis criadas, quédate con nosotros, quédate con mi gente. Versículo 9, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. O sea, desde que habló con el criado hasta este momento que habla con Ruth, ella dio instrucciones a sus criados, que no te molesten. Cuando tengas sed, no hay problema. Dice, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. O sea, ni siquiera tenía que sacar ella el agua. O sea, andá y tomá de los que los criados saquen. Versículo 14. A la hora de comer, Booz le dice, vení y comed el pan, mojá tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Pero fíjense este detalle, Booz mismo es el que le sirve el plato con el grano tostado o con el potaje, como dice la versión Reina Valera. Dice, y comió hasta que se sació y le sobró. No sé si se habrá llevado el tapercito, pero se guarda lo que le sobra. Después vamos a ver qué pasa con esto que le sobra la comida, porque se lo guardó, lo que le habían preparado, guardó el sobrante y se lo llevó a su suegra, a Noemí. Bueno, y después de esa comida, dice el versículo 15, Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas. O sea, no solo lo que se va cayendo o lo que queda sin cosechar en el campo, sino si quiere ir a las gavillas y agarrar de ahí, de lo que ya se juntó, déjenla igual. Y el versículo 16 dice, y también dejen caer alguna que otra gavilla de los manojos para que lo recoja y no la reprenda. Bueno, todo esto provee Booz, figura hermosa de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, en su atención con Ruth.
Hermoso. Todos los detalles preparados por vos para Ruth. Y Ruth se da cuenta, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a leer el versículo 10, pero en el versículo 10 y en el versículo 13 tenemos a Ruth hablando ahí con vos. Se pregunta Ruth, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Yo vengo a trabajar, a juntar un poco de grano y me encuentro con semejante cosa. Bueno, es la maravilla de Dios que nos bendice cuando lo servimos, cuando trabajamos para Él, cuando trabajamos en su campo. Y lo dice así Ruth, ¿por qué esto? ¿Por qué hallé gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo extranjero? Y la respuesta es realmente hermosa. Versículo 11 y versículo 12 tenemos la respuesta de vos para Ruth. Yo he sabido lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y fíjense lo que le dice en el versículo 11. Yo sé tu vida, yo sé lo que pasó, yo sé por qué estás acá. Yo sé de tu entrega para Noemí y también para Dios, porque fíjense lo que dice el versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bendito el Dios nuestro, que no pasa por alto lo que hacemos cuando confiamos en Él. Fíjense que no tiene que ver lo que le dice con sus acciones, sino con su confianza. Él se reconoce que la está atendiendo, pero no va a ocupar el lugar de Dios. Vos no va a ocupar el lugar de Dios. O sea que está claro que es una figura de Cristo, pero es una persona la que está ahí. La historia es una historia real, ocurrió de verdad, es figura de Cristo, vos. Pero lo que vos reconoce es que cuando alguien confía en Dios, el que va a atender las necesidades de esa persona es el mismo Dios. Y se lo dice de esta manera hermosa. Una frase que se repite a lo largo de muchos pasajes en la Escritura, en varios lugares. Te viniste a refugiar bajo las alas de nuestro Dios. Él te va a cuidar. Está en juego su nombre. Vos confiaste en Él, Él te va a cuidar. Yo soy nada más que un instrumento que ayudo. Yo soy parte de este cuidado de Dios para vos. Pero Dios es el que va a recompensar y remunerar tu obra. Cuando nos acercamos a Dios con fe y con confianza, cuando confiamos en la obra que Dios hizo a través de Cristo como nuestro Salvador, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que Dios existe y que es galardonador de los que lo buscan, que recompensa a los que lo buscan. Y acá tenemos esto cumpliéndose de manera literal. Dios recompensando la búsqueda, la fe de Ruth, que vino a refugiarse bajo las alas de nuestro Dios. Qué hermoso que es experimentar esto en nuestra vida. Y yo creo que todos los que hemos sido creyentes lo hemos experimentado. Los que son más nuevitos como Ruth acá lo tiene a flor de piel, lo está disfrutando, está en este momento asombrándose del cuidado de Dios, pero todos los que lo hemos experimentado al Señor lo tenemos en nuestro haber. El Señor se ocupó de nosotros cuando nos refugiamos bajo sus alas. Fíjense cómo lo dice el Salmo 36. Lo voy a leer literalmente para no olvidarme ningún detalle. Salmo 36, versículo 7. Así lo dice David, que también experimentó la gracia y la misericordia de Dios. Qué preciosa, oh Dios, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia.
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados. Dice el versículo 8, tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo, versículo 9, está el manantial de la vida. Bendito el Dios nuestro Salvador, que cuando confiamos en Él y vamos a Él confiando en que solamente Él nos puede transformar, que solamente Él nos puede perdonar, que solamente Él nos puede dar vida eterna a través de la obra de Cristo, bueno, Él nos bendice y experimentamos su gracia y su misericordia. Lo experimentó David, lo experimenta Ruth acá, que lo único que hizo fue decidir y confiar en que a partir de ahora Dios iba a ser su Dios, y cuando está en juego el nombre de Dios, Dios lo hace. El Señor Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, para nada. Y Ruth disfruta gracia sobre gracia. Fíjense que en el versículo 13, ella dice así, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. En el versículo 10 dice, ¿por qué encontré gracia? Y en el versículo 13 dice, bueno, quiero más entonces. Si la cosa es así, que venga más. Así experimentamos al Señor. Dice Juan cuando empieza su Evangelio, capítulo 1, versículo 16, de su plenitud, de la plenitud del Señor Jesucristo, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Hallamos gracia para la salvación y hallamos gracia también para vivir la vida cristiana. Bueno, el cuidado que experimenta Ruth. Hermoso lo que vive con vos. Bueno, y vamos a lo que sigue, capítulo 2, versículo 17. Así como Ruth trabajó durante todo el día y ahora va a traer al final del día el fruto de su trabajo para la casa, para Noemí y para ella, así también cuando trabajamos en la obra del Señor, cuando vamos a buscar a este libro a la iglesia o en forma individual en nuestra casa, a la palabra de Dios, vamos a buscar alimento para nosotros, somos bendecidos nosotros y nos sobra también para transmitir la bendición de la palabra de Dios a otros, porque se trata de este alimento, de la palabra de Dios, como dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este alimento, las palabras de vida eterna, las palabras de eternidad, son las que realmente satisfacen el alma, son las que vamos a buscar a la palabra de Dios, son las que vamos a buscar cuando vamos a la iglesia, y somos llenados, y también eso sirve para satisfacer a otros. Versículo 17, entonces, vamos a leer a partir de ahí. Vuelve Ruth, dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, aproximadamente unos 20 kilos de grano que cosecha. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y cuando lo ve la suegra, queda deslumbrada. No solo eso, sino, dice, sacó también Ruth lo que le había sobrado, ¿se acuerdan? De la comida que le dio Booz, ese grano tostado, sacó y se lo dio también a Noemí. Cuando lo ve Noemí, versículo 19, dice, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Porque ella se da cuenta que no solo fue fruto del trabajo, sino que alguien le dio generosamente, y todo lo que trajo no era solamente fruto del trabajo personal, sino que había una bendición especial atrás de eso. Y le preguntan a mí, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que te dio esto? ¿Quién te reconoció? Y entonces Ruth le cuenta a la suegra, ahí a la otra mitad del versículo 19, contó a su suegra con quién había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y cuando escucha Noemí el nombre, dice en el versículo 20, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia
que tuvo para con los muertos. Yo ahora voy a leer este texto en otra versión, porque por ahí acá no se entiende bien. No ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: es nuestro pariente aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Fíjense cómo el trabajo que hace Ruth y la bendición que recibe Ruth produce un cambio en el ánimo y en la expectativa de Noemí. Y así es en la iglesia del Señor. Pero quiero leer cómo lo dice Noemí, el versículo 20, lo quiero releer en otra versión. Dice así: bendito sea el Señor, que no deja de mostrar su bondad hacia los vivos y a los muertos. Porque lo que le da a ella también es una bendición para la familia de su marido que había muerto. Y dice: bendito sea el Señor, bendice al Señor por lo que ve en la bendición de Ruth. Bendito sea el Señor, que no deja de mostrar su bondad. Y por primera vez, después de 10 años de estar fuera de la bendición de Dios, Noemí, a través del servicio de Ruth, se le abren los ojos y ve la bondad de Dios y bendice a Dios. Y ella reconoce que Dios no le ha dejado de mostrar su bondad, porque la tiene a Ruth y porque a través de ella tiene la bondad que Dios le expresa. Bueno, esto es la iglesia, hermanos. Dios no trabaja con profesionales, ni siquiera con profesionales de la palabra. Dios eligió a gente sencilla, a gente como Ruth, a gente como los apóstoles, que eran gente del vulgo, gente común. Dios usa eso, gente común que lo único que hizo fue confiar en Él y trabajar en Él. La iglesia no es un lugar donde vamos de espectadores, donde vamos a escuchar una especie de teatro, donde vamos a ver qué otros nos dicen y lo tomo o lo dejo. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un organismo vivo que unos a otros nos nutrimos y nos bendecimos. Y por medio de los hermanos más sencillos, de los que están en proceso de cambio, en perfeccionamiento, como es Ruth, acá, una mujer sencilla, recién llegadita, el Señor bendice a los creyentes más viejos, como es el caso de Noemí. Eso es la iglesia de Dios. Que nunca perdamos de vista esto, porque hay veces que uno puede llegar a pensar que por sus años de creyente está en otra categoría. Historia del libro de Ruth nos baja los humos y nos hace ver que en general los creyentes más nuevitos experimentan la gracia de Dios de una manera más cercana, más notable, más presencial, más cariñosa. Viven a Dios en su primera etapa y esa bondad recibida de parte de Dios, eso con lo que Dios bendice a los creyentes más nuevitos, nos llena también y nos satisface a los creyentes más viejos. Y viendo esa bondad de Dios, viendo cómo Dios bendice a cada uno de nuestros hermanos, nosotros también somos bendecidos y nuestra fe crece y nuestra expectativa crece también. El capítulo 2 del libro de Ruth termina de esta manera. Versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegro. El libro queda con la expectativa de lo que va a pasar. Vamos a tener después, capítulos 3 y 4, la redención y el encuentro y el casamiento de Booz con Ruth. Pero en el capítulo 2 se detiene acá. Nuestro encuentro pleno con el Señor no es acá en esta tierra. Es a futuro, es cuando Él nos venga a buscar. Este tiempo es tiempo de cosecha, como dice ahí el capítulo 2. Es tiempo para trabajar, es tiempo para servir al Señor y experimentar acá, en esta tierra, las bendiciones de Dios de una manera llena de gracia, pero que se va a concretar en su forma plena cuando el Señor nos venga a buscar. Ahora,
No sé cuántos días especiales va a haber como este especial que tuvo Ruth, su primer día de trabajo en el campo de Booz. No sé cuánto dura la cosecha, 3 meses el tiempo de la cosecha. Llegaron al principio de la cosecha y Ruth no dejó de trabajar hasta el final de la cosecha. ¿Cuántos días especiales habrá tenido? ¿Con cuántos se habrá encontrado con Booz? No lo sé. Acá tenemos uno solo. Pero la expectativa de que cada día de nuestro trabajo el Señor bendice, no la tenemos que perder. A veces van a ser días rutinarios. A veces va a parecer que vamos, juntamos grano y volvemos y nada más. Hay días que van a ser hermosamente especiales. Pero en un caso o en otro, hermanos, no dejemos de trabajar, no dejemos de servir al Señor, no dejemos de predicar esta palabra, no dejemos de explorar esta palabra, de juntar para nosotros y de juntar para otros, de vivir y disfrutar la palabra de Dios para nosotros y de aprenderla y enseñarla a otros, porque en predicar la palabra hay bendición, en recibirla y estudiarla hay bendición. A veces puede volverse rutinario, pero no les quepa duda que va a haber momentos donde la gracia de Dios nos va a hacer llorar, nos va a hacer emocionar, nos va a hacer decir como Ruth, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo es que Dios me bendice tanto? ¿Cómo es que yo, siendo nada como era Ruth, extranjera, viuda y pobre, estoy experimentando semejante bendición? Y si Ruth lo experimentó, disculpen la emoción, si Ruth lo experimentó con este hombre, con vos, ¿cuánto más nosotros, con el Señor Jesucristo, a quien servimos, que es mucho más que vos? Ella no sabía cómo iba a terminar la historia, y nosotros sí sabemos cómo va a terminar la historia. Ella no lo podía ver en ese momento, pero nosotros tenemos la profecía de cómo va a terminar nuestra historia. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cómo nos vamos a servir así al que va a ser nuestro Redentor? Ya es nuestro Redentor, pero un día lo vamos a experimentar de manera contundente y completa. Bueno, y les digo para alguno que nos visita y que por ahí no experimentó al Señor Jesucristo como su Salvador, que haga esto, lo que vimos el domingo pasado, que se entregue completamente a Él, que decida no confiar en ninguna otra cosa, sino que se ampare, como le dijo acá Booz a Ruth, bajo las alas del Dios que está lleno de misericordia, al Dios que provee la salvación de nuestra alma a través de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo único que tenemos que hacer es, Señor, yo no puedo hacer nada para que me perdones, pero quiero que me perdones. Me pongo bajo tu protección. Quiero que el Señor Jesucristo sea mi Redentor, sea mi Salvador, perdone mis pecados. Confío en eso y nada más que en eso. Dejo de lado lo que aprendí de mis padres, lo que me enseñó mi religión, lo que me enseñaron mis padres, lo que aprendí de una manera equivocada, por ahí con buena voluntad, pero equivocada. Y quiero, Señor, entregarme por completo a tu cuidado, a tu protección, a tu provisión en Cristo, a tu palabra, a tu extraordinaria salvación. Bueno, hacelo, entregate por completo a la salvación que Dios provee en Cristo y a su obra que hizo en la cruz. Y nosotros que somos del Señor, trabajemos, Señor, trabajemos para el Señor, hermanos, porque hay fruto en el trabajo para Él. Puede ser rutinario, puede que no, pero trabajemos hasta que la cosecha termine, hasta el día que Él nos venga a buscar. Bueno, hermanos, sigamos disfrutando este estudio del libro de Ruth, que es hermoso, que es profundo. Léanlo, el libro completo, para seguir experimentando en más profundidad la bendición de Dios a través de este estudio. Que Dios nos bendiga, que bendiga su palabra, que nos siga bendiciendo en la semana, que podamos experimentar como Ruth la gracia de Dios en su servicio, que nos deslumbre, que nos asombre, que recibamos, como dice la palabra, gracia sobre gracia y sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro bendito Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Qué maravillosa es la palabra del Señor, hermano. Antes
de despedirnos, los invito a que se pongan en contacto con nosotros, a nuestro número de WhatsApp o a través de las redes sociales. Y les recuerdo que, como dice en 1 Tesalonicenses 5:6, no durmamos, sino velemos y seamos sobrios. Que el Señor les bendiga.